La semana anterior estuvimos estudiando la primera parte de Apocalipsis 13. Ahí nos describe el surgimiento en escena de la bestia que es identificada como el anticristo, con todas sus cualidades atroces, y pudimos estudiar cuál va a ser su tarea en esta primera parte. El día de hoy vamos entonces a estudiar a una segunda bestia que identificamos como el falso profeta. Así que preparémonos para aprender lo que nos dice aquí Apocalipsis 13 del 11 al 18. La semana pasada vimos en la primera parte del capítulo el aparecimiento de la bestia que sale del mar y decíamos que esa bestia es precisamente el anticristo. Y pues en el estudio vimos su descripción, que era una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, las diademas, y cómo su descripción era de un ser feroz. Mencionamos también que muy factiblemente es un ser humano poseído demoníacamente, ¿verdad? Por ahí surgió el tema si sería Satanás, pero vemos que en Apocalipsis se ve por un lado al anticristo y por otro lado Satanás actuando, entonces pensamos que es uno de sus demonios subalternos el que trabaja a través del anticristo. Esta noche vamos a ver a una segunda bestia. Esta segunda bestia es la que surge acá en el versículo 11. Pero antes de entrar al versículo 11, vamos a ver algo a manera de introducción. Por ejemplo, si a usted le hicieran la pregunta, ¿estás del lado correcto de la historia? Y creo que este es un tema que por lo menos aquí en Guatemala no se maneja todavía mucho, pero en lugares, por ejemplo, Estados Unidos, esta frase se está utilizando o esta oración se está utilizando mucho. Incluso las personas y los negocios y las empresas, todos quieren estar del lado correcto de la historia. Y por supuesto la pregunta sería, bueno, ¿y cuál es ese lado? Y al final nos vamos a preguntar nosotros si nosotros estamos en ese lado. Como anoto acá en esta diapositiva, les digo, ahí les va un arcaísmo. El diccionario de la lengua española dice que un arcaísmo son palabras que se utilizaron hace mucho tiempo y al momento actual pues ya no se conocen mucho. Así que el arcaísmo está en la pregunta. Si yo les digo a ustedes, ¿eres derecho o eres cuadrado? Quizás algunos hayan oído estas palabras, pero hace como 40 años, más o menos, cuando yo andaba por estudios de bachillerato. Y les voy a contar qué quiere decir. Derecho en aquellos días eran los que se autodenominaban que ellos eran los que estaban bien. ¿Y quiénes eran estos derechos? En el caso particular de donde yo estudiaba, eran los que fumaban marihuana. Y los que no fumábamos marihuana nos decían cuadrados. Y ellos trataban de hacernos ver que los que estábamos mal eran los que no fumábamos marihuana. Y los que estaban bien eran ellos, o sea, los que se autodenominaban derechos. Y trataban de hacernos ver a los cuadrados como que estábamos mal, ¿me explico? Les contaré que de 26 alumnos que éramos de bachillerato, cuando terminó quinto bachillerato, 23 habían probado por lo menos una vez marihuana y solo 3 nos graduamos sin haberla probado. Yo la tuve enfrente, pero me dio miedo que me fuera a gustar y por eso no la quise probar, ¿verdad? Y afortunadamente en quinto bachillerato acepté al Señor y mi perspectiva de vida cambió. Bueno, pero lo que quiero ilustrar es cuando se nos quiere decir que lo bueno es malo o lo malo es bueno, y vamos a ver un versículo de eso. Por ejemplo, el mundo actual, y aquí es donde vamos a entender el lado correcto de la historia, el mundo actual dice, si no estás de acuerdo con 2 puntos, que la mujer tiene derecho a abortar con o sin razón. Oiga bien, si no estás de acuerdo con eso, si no estás de acuerdo con la agenda LGBT, que quiere decir lesbiana, gay, bisexual, transexual, y la más es toda la variedad de identidades que ahora quieren tener. Si no estás de acuerdo con la relación poliamor, yo me imagino que no muchos de los que estamos en este estudio conocemos ese término. En Estados Unidos está empezando a tener cierto auge y la relación poliamor
ya incluso hay un par de ciudades donde ya han reconocido este tipo de relaciones, son relaciones en donde es más que una pareja, o sea, puede ser dos hombres y una mujer y dos hombres o un poco más, que se ponen a vivir en familia y que quieren tener los mismos derechos que tiene una familia. Por ejemplo, si uno de los miembros de la relación poliamor se enferma, quiere gozar del seguro social de alguno de los miembros de la familia. Entonces, esto equivale a una poligamía, pero a diferencia que en la poligamía era un hombre con varias mujeres, aquí puede ser una combinación variada. Eso se está dando en Estados Unidos. Así que si usted no está de acuerdo con eso, va a entrar dentro de lo que voy a decir ahorita. Si usted no está de acuerdo con la eutanasia, eso quiere decir que una persona cuando ya no quiere vivir, pues tiene el derecho a que le den un medicamento y morirse. Esa es la eutanasia, ¿verdad? Si usted no está de acuerdo con cualquiera de estas cosas, ¿saben qué le van a decir allá en Estados Unidos? Estás del lado equivocado de la historia. Y esto es lo actual. Y se les puse el ejemplo anterior, que hace 40 años ellos hubieran llamado derechos y los que no estábamos de acuerdo hubiéramos sido los cuadrados. Pero la historia se repite ahora con más intensidad. Si usted no está de acuerdo con lo que piensa el mundo moderno, usted está en el lado equivocado de la historia. Pero ya en Isaías se nos dijo hace como 700 años, hay de los que a lo malo llaman bueno, perdón, como 2700 años. Hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Consideran las tinieblas como luz y la luz como tinieblas. Consideran lo amargo como dulce y lo dulce como amargo. ¿Y por qué estoy haciendo esta introducción? Porque precisamente lo que estamos estudiando en Apocalipsis es lo que estamos viendo cómo va a ser ese mundo futuro. Yo les decía la semana pasada, en ese mundo futuro, los malos vamos a ser los creyentes, los que estén, porque nosotros nos vamos a ir en el rapto, pero los que crean en ese periodo de la gran tribulación van a ser vistos como los malos. Dios va a ser visto como malo, Jesucristo como malo. Y entonces Satanás, el anticristo y el personaje que vamos a ver hoy, ellos van a ser los buenos. Un mundo de cabeza. Entremos entonces a la palabra. Y dice el versículo 11. Y vi otra bestia, esto lo relata Juan, ¿verdad? Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Fíjense que hasta este tiempo que me tocó estudiar este tema, yo caí en cuenta de lo que es un cordero. En mi caso, yo no sé cómo están ustedes, pero yo tenía una imagen diferente, ¿verdad? Así que me puse a averiguar y ahorita les voy a contar lo que encontré. Nos dice el versículo que esta bestia subía de la tierra. De acuerdo a algunos comentaristas, interpretan esto de la siguiente manera. El concepto de mar, que es de donde viene la primera bestia del anticristo, el concepto de mar para la mentalidad de aquellos días era algo aterrador, mientras que el concepto de tierra era menos aterrador. Entonces, el que este personaje, esta segunda bestia, venga de la tierra, nos da la idea de que es un ser más amigable y conciliador. Esa es una postura. Otra dice que tierra, cuando se habla de tierra, se está refiriendo a Israel. Por lo tanto, que lo que está indicando este versículo es que esta bestia, pues, o este individuo es de origen judío. Para fines prácticos, sea cual sea su origen, lo que va a hacer es independiente de su origen, pero solo por comentarles lo que dicen los estudiosos. Cuando dice que vi otra bestia, ahí les puse la palabra entre paréntesis, ayo. Ya hemos visto varias veces en este libro que la palabra ayo o ayos quiere decir otro de la misma clase. Entonces, cuando dice que vi otra bestia y usa esta palabra, este otro, que es otro de la misma clase, quiere decir o nos da la idea que también es una persona, porque identificamos a la primera bestia como una persona, el anticristo, ¿verdad? Así que esta segunda bestia que sale del mar también es una persona, por supuesto, de naturaleza satánica. Y viene entonces a completar la tríada que está formada por Satanás, el anticristo y el falso profeta. Aquí le acabo de dar un nombre a esta bestia, ¿verdad?
falso profeta. Y si ustedes se fijan, comentan algunos escritores que precisamente Satanás como un impostor y engañador, ese ángel que quiso subir y tener la posición de Dios, sigue queriendo hacer eso, imitando, y tiene entonces a él queriendo ser Dios, el anticristo como el imitador o el quiere estar en lugar de Cristo, y algunos dicen que el falso profeta de alguna manera tiene la función del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver en el pasaje algo en lo cual nos da una idea. Sigo, se enfatiza persona en contraposición a los que opinan que se refiere a falsos profetas o a una religión o una filosofía falsa. Hay algunos escritores que dicen que la bestia que estamos estudiando aquí en esta segunda parte es un grupo de falsos profetas que se han dado a través de la historia. Otros dicen que es una religión o una filosofía falsa. Pero la postura que nosotros vamos a seguir acá es de que es una persona. ¿De dónde sacamos que esta bestia, porque les acabo de decir que es el falso profeta? Hay un par de versículos más adelante. En Apocalipsis 16:13 dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ahí se lo subrayé, 3 espíritus impuros semejantes a ranas. Eso lo vamos a ver en unas semanas. Luego, en el capítulo 19, vuelve a referirse a estos 3 y identifica a la bestia que estamos estudiando como falso profeta. Y dice, y la bestia fue tomada prisionera. Esta bestia es el anticristo, junto con el falso profeta, la bestia que estamos estudiando el día de hoy. Repito, y la bestia fue tomada prisionera, el anticristo, junto con el falso profeta que había hecho delante de ella, o sea, del anticristo, las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban su imagen. Vamos a ver en esta sección que precisamente este falso profeta o esta bestia es el que hizo que se marcaran a las personas y que fue el que hizo que se construyera la imagen del anticristo para que fuera adorada. Así que por esta razón decimos que la bestia que estudiamos en capítulo 13, segunda parte, es el llamado falso profeta. Dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Cuando ustedes, yo me puse a buscar pues un cordero, la definición en diccionario y todo, y el cordero es aquel que tiene menos de un año, o sea, pertenece a la familia de las ovejas y se le llama cordero al ejemplar que tiene menos de un año. Y obviamente a esa edad no tienen cuernos. Y lo que yo les decía, por lo menos en mi caso, no había caído en cuenta lo que era un cordero. Yo me imaginaba que era un miembro macho de la familia de las ovejas, pero me lo imaginaba como adulto. Y aquí les tengo un par de fotos. El que ustedes tienen a su izquierda, a eso es a lo que se le llama un cordero, cuando tiene menos de un año. En pocas palabras, es un cordero niño o una ovejita en estado de niñez. Y esa palabra cordero es la que se usa cuando se refiere a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque significa también ese estado de niñez, un estado de inocencia. Y ese era el tipo de cordero que se sacrificaba en el templo cuando se usaba para expiar los pecados de la gente. Bueno, en este caso se nos dice que esta bestia parecía cordero. O sea, ¿quién va a pensar que un corderito de estos pues va a ser maligno, verdad? Y nos agrega que tenía cuernos. A la derecha suya, ustedes tienen una oveja macho o carnero. Ese sí ya tiene cuernos. Entonces, nos está describiendo un corderito de menos de un año con cuernos. Y eso va a tener su significado y lo vamos a ver. Aunque es una bestia, se disfraza de cordero para engañar dando una apariencia inofensiva, gentil y persuasiva. Los cuernos quiere decir poder con un poder menor que el que tiene el anticristo. Ahora, ojo, el anticristo, como lo vimos la semana pasada, es un personaje feroz, violento, ¿verdad? Cuando vimos que tenía cuerpo de leopardo, con una boca de león y unas patas como de oso, o sea, el anticristo es un personaje grosero, por así decirlo. El falso profeta entra de otra manera, entra así como quien dice de manera tranquila y sutil en escena. Este personaje también se va a destacar más
en la segunda mitad de la última semana de 7 años. Y vamos a seguir viendo su papel. Dice ahí que a pesar de que parecía cordero, hablaba como dragón. ¿Por qué? Porque ahí se evidencia su autoridad satánica. Obviamente también este falso profeta, su autoridad y poder que pudiera tener, provenía del diablo, ¿verdad? Este falso profeta no busca su propia fama, sino la del anticristo. Anoto aquí, con este fulano se ve en su máxima expresión lo que dijo Jesús. Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que esta bestia viene a ejemplificar de una manera suprema esta expresión que dio Jesucristo de esos falsos profetas. Como quien dice, es con comillas, este es el falso profeta, ¿verdad? El que viene a representar mejor esto, vestido con apariencia de oveja, de cordero, pero por dentro un lobo rapaz. El anticristo, que vimos la semana pasada, es un líder básicamente político, mientras que el falso profeta, el que estamos estudiando ahora, es un líder fundamentalmente religioso. Su poder es menor que el del anticristo, la primera bestia. Solo tiene 2 cuernos, pero aún así es poderoso porque se nos dice que obra grandes señales. El versículo 12 nos va a decir que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, o sea, el anticristo, en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ustedes se recuerdan que la semana pasada vimos este asunto de la herida mortal. Así que la tarea que tiene este falso profeta, este profeta que viene a servir al anticristo, es que viene con una autoridad de parte del anticristo y el anticristo tiene una autoridad que viene de Satanás. Ambos personajes, su origen es satánico. ¿Qué hace este falso maestro? Hace que los habitantes adoren al anticristo y a Satanás, por supuesto. Su obra es como quien dice en contraposición a la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo, su tarea es guiar a los seres humanos a creer en Cristo, mientras que el falso profeta lo que va a hacer es guiar a las personas a adorar al anticristo y adorar a Satanás. Entonces, si ustedes se fijan, la obra total de estos 3 va contrariamente a lo que hace el Señor Jesús, lo que hace el Espíritu Santo y toda la tarea de Dios. Se oponen totalmente a la obra divina. Se nos dice en ese versículo 12 que la primera bestia, o sea, el anticristo, dice ahí, cuya herida mortal fue sanada. Vuelve a enfatizar ese hecho. ¿Por qué? Porque eso nos dice por qué la gente lo adora, porque prácticamente es visto como un milagro. Fue un milagroso regreso a la vida de la bestia, del anticristo. O sea, aparentemente murió y aparentemente, voy a usar esa palabra, resucitó, y eso fue lo que le hizo ganar notoriedad. Aquí hago una anotación personal. Dice, en lo personal, yo creo que fue un montaje, que fue un plagio o imitación de la muerte y resurrección de Cristo. La semana pasada nos hacíamos la pregunta si Satanás tiene el poder de regresar a la vida a alguien, y decíamos que ese poder solo le pertenece a Dios. El poder de la resurrección solo le pertenece a Dios. Así que esto que vemos acá de esta herida de muerte de la cual regresa el anticristo, yo tengo la opinión de que fue un montaje, una apariencia. Quizás fue una herida seria o lo que sea, pero arman todo el show, el espectáculo para parecer que regresó a la vida, y eso atrae la atención de la gente hacia el anticristo. ¿Qué más nos dice del falso profeta? Dice que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La palabra señales es lo equivalente a lo que nosotros le llamamos milagros, pero ustedes van a ver que se utiliza ya desde el tiempo de Jesús, cuando se le acercó Nicodemo y le dice, maestro, consideramos que viene de Dios porque nadie que no venga de Dios podría hacer las señales que tú haces. Y es la misma palabra que estamos viendo aquí de señales, son obras portentosas o milagrosas. Dice que este va a ser
grandes señales. Ahora, estas señales o milagros, por ejemplo, vamos a decir, no quiere decir que tenga el poder para hacerlos, sino que es Satanás el que actúa a través de él o la obra del demonio que lo posee. Ahí es una palabra que dice emula, y no estoy insultando a la bestia, sino quiere decir emula, quiere decir imita. Imita a Elías o a los dos testigos para engañar a las personas. Ustedes se recuerdan que Elías, cuando se enfrenta a los profetas, a los de Baal, en su oración y a través del Señor hace descender fuego. Y también aquí ya vimos en el capítulo 11, si mi mente no falla, los dos testigos que también podían hacer, dice que salía fuego de su boca. Entonces, de alguna manera, este falso profeta está imitando también a Elías o a los dos testigos, pero ¿con qué objetivo? Engañar a las personas. Yo aquí utilicé esta pregunta. ¿Pueden otros hacer milagros? Y aquí estoy pensando en personas, en seres humanos. En Mateo 24, Jesús dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Estudiando esta sección de Apocalipsis, vino a mi pregunta, ¿qué tanto poder tenía Satanás? ¿O qué tanto poder tienen los demonios? Y me puse a buscar y a buscar, a ver, y me costó hasta que por fin, en un libro de teología sistemática, encontré en la parte que se recuerdan que hablamos de los componentes del estudio de la teología, uno de ellos era la angeliología. Pues en la parte de los ángeles hay una sección que dice el poder de los ángeles y dice que tienen ciertas facultades de poder. Por ejemplo, los ángeles que fueron allá a Sodoma con Lot, dice que produjeron ceguera en todos los habitantes de Sodoma y de esa manera fue como logró sacar a Lot, a su esposa y a sus hijas. Y luego, por la intermediación de estos ángeles, fue que cayó fuego sobre Sodoma. Luego también se nos describe que por acción de un ángel fue que cuando David hizo el censo y Dios le dio a escoger qué consecuencia iba a tener, hubo uno que tenía que haber una peste durante 3 días y murió gente. Dice que ahí fue el intermediario un ángel. Entonces, se nos describe que los ángeles tienen poder, no como el poder de Dios, pero sí tienen cierta capacidad de poder. Y derivado de eso, entonces, lo que deduje fue que Satanás, habiendo sido un ángel de alta jerarquía, pues tiene cierto grado de poder y ahí que estamos viendo que este emisario de él, pues tiene la capacidad de hacer estas señales. Y esto básicamente es mi opinión personal de cómo veo eso. Lo que sí es, jamás ni Satanás ni ningún demonio tienen un poder que se pueda asemejar en lo más mínimo al poder de Dios. Solo Dios es todopoderoso. ¿Qué más hace este falso profeta? Dice, engaña a los habitantes de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. De nuevo, usa estas señales que hace para engañar a la gente y guiarlos, ¿verdad? Hacia la adoración de la bestia, o sea, del anticristo. ¿Qué más hace? Mandándoles, o sea, una acción de autoridad a los habitantes de la tierra. Cuando se habla de habitantes de la tierra, estamos hablando de aquellos que no creen en Cristo, los manda a hacer una imagen en honor de la bestia y oigan otra vez que tiene la herida de espada y que revivió. El objetivo de las señales es engañar para llevar a la gente a hacer lo que a Dios no agrada. Y esto lo vamos a encontrar en Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Clara la palabra. ¿Y qué está haciendo aquí este falso profeta? Guía a la gente a hacer lo que Dios ha prohibido, a hacer una imagen, y Dios prohibió que se hiciera cualquier imagen. Se le concedió, dice el versículo,
Cuando decimos que, y aparecen estas frases, se le permitió, se le concedió, lo que nos dice es que el que es soberano es Dios. Y cuando suceden este tipo de cosas, Dios lo permite, ¿me explico? Pero el que tiene el poder y el control es Dios. Ahora, de acuerdo al plan de Dios, Él permite que sucedan una serie de cosas. Por ejemplo, que estamos estudiando los domingos a Daniel. ¿Cómo fue posible que Nabucodonosor, un no creyente, conquistara al pueblo del sur de Judá? Dios permitió que eso sucediera porque tenía un objetivo para Judá de educarlo por su rebeldía. Ok, aquí en este caso, cuando dice que a esta bestia, la segunda, el falso profeta, se le concedió, es porque Dios lo permite. Repito, habitantes de la tierra se refiere a los no creyentes. A esos es a los que puede engañar. A los creyentes, ellos no se van a dejar engañar. Y vuelve a repetir que el anticristo es el que tiene herida de espada y una vez más repite el evento que falsifica la resurrección. Y nuevamente vean que aquí se le dice también en el versículo 15, también le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. Así que con apariencia de corderito, ya que está en pleno poder, ahí saca las garras, ¿verdad? Y ahora, ¿qué está haciendo? A través de esta falso prodigio, digamos, tiene implicaciones de que la gente que no se alinea con él son muertos. Bueno, es una falsificación más. Recuérdense lo que dice el Salmo 115, 4 y 5. Los ídolos de ellos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. En pocas palabras, cuando dice que le da aliento como para que pueda hablar, yo considero que es una vez más un engaño, una falsificación. Y ahora con la tecnología moderna no es nada difícil de lograr, ¿verdad? Hacer que una imagen, como dice la escritura, que es de plata y oro y que es obra de manos, la escritura dice que tienen boca pero no hablan, hoy día pueden hacer ficticiamente, producir que haya sonido de esa imagen. ¿Y qué más hace? Dice que a través de esta estatua, ¿verdad? Va a morir gente. Y lo que dije hace un momentito, aunque al principio se vio amigable, en realidad su naturaleza satánica sale a luz con la muerte de los que no se someten a sus directrices. Y aquí caí en cuenta de algo que también yo tenía un poco no claro en mi mente. Según yo, el que ponía la marca era el anticristo, pero resulta que es el falso profeta. Y dice, y ella hace que a todos, o sea, esta segunda bestia o falso profeta, y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y miren, aquí abarca a todos los miembros de una sociedad, poderosos o no poderosos, libres o esclavos, pequeños o grandes, ricos y pobres, a todos los busca someter bajo este sistema que tiene consecuencias de tipo económico. Aunque comúnmente, anoto, creemos que es el anticristo el que pone la marca, o por lo menos yo lo creía, ¿verdad? En realidad es el falso profeta el que hace este proceso. Y por supuesto, marca a aquellos que no son creyentes. Recuérdense que los que creen en Cristo en el periodo de la tribulación, pues ellos se oponen a ser marcados, sencillamente los van a marcar, pero el verdadero creyente no se va a dejar colocar esta marca. Y por supuesto, van a vivir una situación muy seria porque obviamente no van a poder adquirir los recursos necesarios para su vida. Así que no solo tiene que ver este falso profeta con lo religioso, sino también mete sus manos en lo económico. ¿Por qué? Porque ya nadie va a poder comprar ni vender, sino solo el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Se imagina lo difícil que va a ser? Y lo hemos estado viendo. Creer en Cristo en nuestros días, aunque hay lugares que son muy rudos, hay una buena parte, por lo menos todo el continente americano,
gozamos de una relativa libertad en distintos grados para ser creyentes, me explico. Ahora es raro, excepto algunas comunidades, quizás en México, uno que otro país donde todavía hay un poco de persecución. En Europa no la hay, ¿verdad? En África, en algunas partes, pero en términos generales es factible. Países como Afganistán, hoy día la cosa está dura, algo así como lo que vamos a ver aquí. En Afganistán los creyentes van a tener un momento muy difícil para poder adquirir los recursos que necesitan, son perseguidos. Ahora, en la gran tribulación, esto va a ser de carácter mundial, me explico. La persecución y la oposición va a ser en todo el planeta. Y con este sistema de que van a ser marcados, imagínense un creyente quiere ir a comprar algo y no tiene marca, no lo van a... Y claro, se tiene que esconder. Que Dios, ya vimos en capítulos anteriores, va a proveer para cuidarlos, va a proveer y algunos van a perder la vida, muchos van a perder la vida por su testimonio cristiano. Ahora, esto de la marca ha generado, ustedes saben, los que han estudiado este tema desde hace muchos años, ¿verdad? Un montón de teorías. Yo me recuerdo que cuando era joven, ¿cómo irá a hacer esa marca? Estoy hablando de los años 1900, la década de los 70 y los 80, ¿verdad? Y por ahí empezó a surgir esto que ustedes van a ver aquí, ¿verdad? El código de barras. El código de barras lo empezaron a usar en los supermercados para identificar el producto, el precio y todo. Y entonces ya algunos decían, esa va a ser la marca que van a usar. Y ahí les pongo en esta foto abajo, ¿verdad? En la frente de una patoja un código de barras. Pero fue cambiando el tiempo y pues no se usó, no llegamos a ese punto, pero algunos hoy día especulan porque dicen que pues podría ser ya no un código de barras, sino se llama el código QR, ¿verdad? Que ahora hasta uno va a un restaurante y ya no tienen menú, sino con su teléfono usted le enfoca la cámara y le abre un sitio web. Otros dijeron que cuando apareció la tarjeta con este cuentecito que es el chip, dijeron esa va a ser la marca de la bestia. Entonces va a ser por medio de tarjeta que nos van a marcar a todos, ¿verdad? Y luego apareció la tarjeta y este simbolito es sin contacto, ¿verdad? Entonces ya ahora ya ni siquiera hay que meter dentro de la maquinita la tarjeta, sino usted solo la acerca. Por cierto, para que sean enterados, venden unas billeteras que bloquean esto para que por error alguien no le vaya a sacar el dato de su tarjeta. Y algunos están pensando que lo que va a pasar, esto que tenemos aquí, este es un chip, que nos van a meter un chip debajo de la piel, ya sea en la muñeca o en la cabeza, ¿verdad? Y por ese medio van a controlar eso. Y como está de moda, ustedes ya saben que ahora algunos creen que dentro de la vacuna que nos han puesto, ahí va un chip y entonces ya nos van a tener controlados. Lo que yo quiero mencionar es que yo considero que ese proceso que va a ser esta bestia va a ser un proceso donde la persona voluntariamente se deja marcar. No va a ser así que ahorita digan que los que nos vacunamos estamos marcados y que tenemos la marca de la bestia, porque nosotros no aprobamos ese. Bueno, tampoco es cierto que dentro de la vacuna vaya un chip, ¿verdad? Pero por lo que sea, cuando eso se dé, la gente voluntariamente va a tomar la decisión. Obviamente, si no te dejas poner la marca, te matan. Y entonces ahí va a ser la gran crisis para algunos, ¿verdad? Que como pues no creen en Dios, pues que me pongan la marca, ¿verdad? Y los que son marcados, ellos van a vivir la condenación. Aquí hay sabiduría, dice el último versículo que estamos viendo. Y dice, el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es un número de un hombre, y su número es 666. Comentan que el número 6 es el número del hombre, así lo mencionan, y la relación es esta, que en el sexto día fue que Dios hizo al hombre, por lo tanto el 6 representa al hombre. Ahora el que se utilice 666, algunos han tratado de identificar qué quiere decir esto, aquí les anoto algunas ideas. En el pasado se han hecho intentos por identificar este número con personajes como Nerón,
Calígula, Domiciano, estos eran emperadores romanos. Más adelante, algunos han dicho que es Napoleón, otros que fue Hitler y que fue Stalin. Ahora, para que eso sea así, tendríamos que estar dentro del sistema de interpretación histórico, viendo que lo que dice Apocalipsis es del pasado. Y nosotros hemos dicho que lo que estamos estudiando acá no ha pasado todavía, eso va a ser en el futuro. Así que por lo menos los comentaristas más conservadores opinan esto. Sin embargo, el número, este 666, tiene que ver con un personaje futuro, por lo que hasta ese entonces podrá ser posible hacer la identificación. En pocas palabras, no nos matemos por estar tratando de entender quién puede ser ese fulano con ese número, porque todavía no está presente en el mundo, en escena, va a ser en el futuro. Quizás a los creyentes del futuro van a poder tener las claves y la manera de identificarlo. Mientras tanto, nosotros sencillamente lo vemos como un evento del futuro. Termino con esto. Lo importante es estar del lado correcto de la historia, pero anoto, según la Biblia. Eso es la clave. Nosotros debemos mantener nuestras posturas, nuestras convicciones a la luz de la Biblia. Eso es estar dentro del lado correcto de la historia. Los demás que nos quieren decir lo contrario, por supuesto, ellos son los que están equivocados. Hemos terminado así el capítulo 13. Vendrá un tiempo muy difícil en el futuro cuando este falso profeta marque a las personas y con esta marca va a ser la única manera de poder comprar o vender. Para los cristianos va a ser un momento difícil. Van a tener dificultad de conseguir los recursos necesarios para llevar adelante su vida y muchos han de perder la misma. Así que qué buen estímulo para que nos recordemos de que podemos seguir compartiendo el Evangelio a las personas con las que Dios nos da la oportunidad, porque únicamente creyendo en Cristo es la manera de no pasar por ese periodo de tribulación y poder disfrutar del perdón de pecados y la vida eterna que Él nos ofrece.